Victoria del Real Madrid, importante victoria del conjunto blanco el día de hoy ante el Kairat en la segunda fecha de la Champions. Victoria muy importante, victoria merecida del Real Madrid. El Real Madrid supo sufrir cuando tocaba dentro del partido. Un partido, una salida muy complicada del conjunto merengue que viajó a más de 8.000 kilómetros hasta Kazajistán para enfrentarse al Kairat en la segunda fecha de la Champions. Vamos a analizar, a comentar lo que fue el partido. Les voy a dar mis notas con respecto al rendimiento de los futbolistas en el partido de hoy ante el Kairat. Un partido en el que Xabi Alonso hizo rotaciones, un partido en el que el Real Madrid necesitaba ganar sí o sí tras la humillante paliza que le propició el Atlético de Madrid en la Liga Española el fin de semana. Rotaciones en el Real Madrid. También tenemos aquí en este video la rueda de prensa de Xabi Alonso tras el partido ante el Kairat. También tenemos aquí la rueda de prensa del técnico Tolosarra. Vamos a comentar cuál fue el 11 inicial del Real Madrid, los goleadores, quiénes marcaron los goles, quién fue el mejor jugador del partido, quiénes fueron los jugadores más destacados dentro del encuentro. Sin más preámbulo, comencemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy comentaremos y reaccionaremos y analizaremos lo que fue el partido entre el Kairat y el Real Madrid. Un partido que el Real Madrid necesitaba ganar para coger confianza, para subir las autoestimas a los futbolistas tras esa humillante derrota el fin de semana ante el equipo colchonero. Por lo tanto, se necesitaba que el Real Madrid el día de hoy diera un paso al frente, que la actitud de los jugadores fuera completamente distinta a la del fin de semana pasado. Así que, bueno, la verdad es que se le vio un Real Madrid bastante bien, un Real Madrid que, si bien es cierto que no se le puede medir ante este tipo de rivales y que los próximos partidos serán importantes y determinantes para el devenir del equipo. Un Real Madrid que hizo rotaciones, un Real Madrid que cambió drásticamente el dibujo del equipo. Pero antes de empezar, si no estás suscrito a mi canal, te invito a suscribirte a mi canal, apoyar este video con un enorme like y compartir este video si te gusta. Ahora sí, vamos con el once inicial del Real Madrid. En el arco bajo palo, Thibaut Courtois. Defensa, Fran García junto a Dean Howson, David Álava y Raúl Asensio. Mediocampista, Tchouaméni junto a Dani Ceballos y Arda Güler. Y arriba, el tridente ofensivo, Vinicius Junior, Kylian Mbappé, el indomable y Franco Mastantuono. Ese fue el once inicial por el cual apostó Xabi Alonso en este importante partido el día de hoy ante el Kairat en Kazajistán. Ahora, vámonos con lo que fue el partido. El Real Madrid, si bien es cierto que hubieron varios compases del encuentro en el que le costaba salir con pelota dominada ante la presión alta del Kairat, que por cierto me gustó bastante este equipo, un equipo modesto, un estadio bastante modesto y el cual apretó muchísimo. Había más de 30.000 espectadores, una completa locura para recibir al Real Madrid el día de hoy. Así que el equipo intentó estar a la altura de lo que era este partido, un partido que se esperaba mucho, que iba a ser bastante complicado para el Real Madrid, y más tomando en cuenta después de la humillante derrota ante el Atlético. Un partido en el que Xabi Alonso hacía rotaciones, dejaba fuera a Álvaro Carrera, dejaba fuera a Fede Valverde, dos jugadores que tuvieron un rendimiento muy bajo, lejos de lo habitual. Un Fede Valverde que ha estado muy mal en este inicio de temporada, y un Álvaro Carrera que el fin de semana estuvo terrible ante el Atlético de Madrid. Por lo tanto, los cambios eran sumamente necesarios. La entrada de Fran García le dio mucha amplitud en el ataque al conjunto merengue, y la más importante, de la entrada de Dani Ceballos en la medular, un jugador que le permite al Real Madrid manejar los tiempos del partido, un jugador que le da pausa, un jugador que le da coherencia al juego del Real Madrid, un jugador que, en mi opinión, poniendo como ejemplo, imaginemos que tú tienes hambre y abres la nevera y tienes un plato que jamás pensaste que ibas a tener. Bueno, más o menos ese es un ejemplo con respecto a Dani Ceballos, un jugador que no es titular indiscutible en el equipo de Xabi Alonso, pero que la temporada pasada lo hizo bastante bien con Ancelotti, y que a causa de esa lesión que tuvo a mediados de marzo, que lo dejaron fuera de esos partidos tan importantes como el del Arsenal, como el de la Copa del Rey ante el Barcelona. Así que, tomando en cuenta también en la saga defensiva, Dean Howson estuvo bastante bien con respecto al rendimiento que mostró en el partido anterior ante el Atlético de Madrid. Me gustó mucho el liderazgo, la experiencia que le aportó David Álava en el partido de hoy también, en esos pases largos que hace el jugador austriaco.
Raúl Asensio también se le vio muy bien en la saga defensiva. Vamos a comentar también un poquito con respecto al tridente de Real Madrid. Un tridente que estamos viendo cada vez que Vinicius y Kylian Mbappé se están asociando cada vez mejor. Arda Güler jugando entre líneas, esos pases que mete el jugador turco son una completa locura. Me recuerda muchísimo a Mesut Özil. La pausa también que le da Arda Güler. Yo creo que este mediocampo de Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler hay que tomar muy en cuenta. Yo creo que estos tres futbolistas se acoplan a la perfección y Ceballos le da una alternativa, una variante táctica que no tiene Fede Valverde a Xabi Alonso. Por lo tanto, yo creo que Ceballos debe seguir jugando de titular, o por lo menos como mínimo darle más minutos al jugador español. Vamos a colocarle las notas a los jugadores, pero antes que nada mencionar que Kylian Mbappé marcó 3 goles, Camavinga marcó 1 gol y Brahim selló la victoria con ese riflazo imparable para el portero del Kairat. Mis notas a Courtois: yo creo que Courtois tuvo un partido bastante aceptable, intervino en el segundo tiempo, tuvo varias intervenciones, el Kairat tuvo varios disparos de cara al arco. A Courtois le daría un 7, yo creo que el jugador belga estuvo bien. En la defensa, Hausen me gustó muchísimo, el jugador español, yo creo que le doy un 8, le aportó solidez defensiva, le aportó mucho al Real Madrid, cosa que ya le conocemos al joven jugador español. David Álava le daría un 7, el jugador le aportó mucha experiencia y liderazgo en la saga defensiva del Real Madrid. Fran García fue ese complemento ideal para Vinicius Junior en la parcela ofensiva, le daría un 8 a Fran García. Raúl Asensio un 7, Raúl Asensio volvió a ser el mismo, Raúl Asensio se le vio con confianza, se le vio muy bien, marcando muy bien a ese extremo izquierdo del Kairat. Yo creo que Raúl Asensio es necesario que suba el nivel porque el Real Madrid tiene muchos jugadores lesionados en el aspecto defensivo. En el mediocampo me gustó muchísimo Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler. A los tres le daría un 9, si bien es cierto que Tchouaméni sí tuvo un papel un poco más irrelevante, pero Ceballos y Arda Güler igual estuvieron muy bien en la zona de gestación, en la creación de juego, en la pausa del equipo, en la coherencia del juego del Real Madrid. Por lo tanto, en mi opinión y mi sensación, le doy un 9 a cada uno. Arriba Mbappé un 10 completamente, el jugador francés, el indomable, se salió con ese triplete, incluso pudo haber marcado más goles. Vinicius Junior le daría un 8, estuvo bastante participativo. Franco Mastantuono un 7 para el jugador argentino. En el segundo tiempo Xabi Alonso le dio entrada a Jude Bellingham, a Rodrigo, a Camavinga, a Brahim. Muy importante las rotaciones dentro del equipo porque el calendario cada vez está más exigente y más apretado. Por lo tanto, es sumamente necesario que Xabi Alonso siga haciendo este tipo de rotaciones, pensando en los siguientes compromisos. El fin de semana hay partido de liga, si no me equivoco, ante el Villarreal. Por lo tanto, es sumamente importante las rotaciones dentro del plantel. Comentar también un poquito que también tenemos la rueda de prensa de Xabi Alonso tras haber finalizado el partido entre el Kairat y el Real Madrid. Vamos con la rueda de prensa del técnico Tolosarra. Hola Xavi, al primero del mundo, enhorabuena por la victoria. No sé cómo sienta una victoria así, es verdad que ante un rival teóricamente inferior, pero ¿cómo sienta la victoria después de lo que pasó el fin de semana y después de las horas de terapia un poco del rival? Bueno, veníamos con el objetivo claro de ganar el partido. Es otra competición, es la Champions, sabemos que queríamos tener un buen inicio, llevamos 6 de 6, el siguiente objetivo será la Juve, intentar ganarle en casa, pero también era importante cuando tienes la oportunidad de marcar goles, igual en un futuro pues nos acordamos de este partido y bueno, creo que el trabajo está objetivo cumplido, buen partido, los jugadores han jugado con seriedad, haciendo las cosas bien y ahora volvemos pensando en Villarreal. Hola, mister, ¿qué tal? Antonio Romero en directo para el que habéis solido ser. Tener tanto bueno en el banquillo hace que las alineaciones del entrenador del Real Madrid sorprendan a un montón de gente y en el caso de hoy ha sorprendido de Valverde. Primero porque ayer salió en rueda de prensa, suele ser habitual, usted fue jugador y al entrenador suele ser habitual que cuando salen juegan, hoy no se ha cumplido, y luego que no ha jugado ni un solo minuto. No sé si tiene algo que ver o alguna conexión con lo que dijo ayer, que él prefería, no se sentía lateral, que prefería no jugar de lateral, o era una decisión que ya estaba tomada. No, es una decisión que estaba tomada. Fede siempre está dispuesto, donde se le necesite, es un jugador muy generoso, siempre con muy buena predisposición y hoy pues
si el partido lo hubiese necesitado podía haber jugado, como con Álvaro Carreras también, pero bueno, el partido ha ido, sobre todo en la segunda parte, ya se ha enfocado, o sea, se ha dirigido en esa dirección y hay que dosificar los minutos, dosificar los esfuerzos. Los dos venían de una secuencia larga habiendo jugado prácticamente todo y hay que saber manejar, pero bueno, es una decisión únicamente de ese tipo. Hola, mister. Por ejemplo, estoy en directo para Radio Estadio Onda Cero. Te quiero preguntar por Mbappé, es una pregunta muy directa. ¿Crees que hay alguien que esté a su nivel en el mundo? ¿Es el mejor jugador del mundo ahora mismo? Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Tiene esa efectividad, es clínico en frente de la portería y bueno, tenemos que enganchar bien con él, tenemos que hacer muchas cosas para que él tenga ocasiones y hoy lo ha vuelto a demostrar. El otro día incluso en el derbi también el primer gol que marcó fue para mí espectacular y necesitamos sacarle y que florezca su calidad y bueno, pues estoy muy contento con Kylian, no solo por los goles, por todo lo que está haciendo, la influencia positiva que está teniendo el día a día con los compañeros, cómo se está implicando en el trabajo y puede ser un jugador que esta temporada puede hacer una temporada espectacular. ¿Qué tal, Xavi? Martín de OK Diario. Te quiero insistir por Valverde, porque has dejado claro que ha sido por una decisión que has tomado tú en este caso, pero ha habido cosas raras. Cuando han salido los suplentes a calentar, Valverde no ha calentado junto con los suplentes, ha quedado en el banquillo. Cuando ha salido a calentar en la segunda parte, ha habido un rato largo que tampoco ha calentado, estaba quieto viendo el partido. No, quería saber si tú has visto eso y si ha pasado algo más. No tengo ni idea. Yo estaba viendo el partido y no me he quedado con nada de lo que me dices. ¿Qué tal, Xavi? Rubén Cañizares de ABC. Bueno, Vinicius prácticamente va a rebote por cambio, hoy también ha tenido ahí, le has chocado la mano. No ha sido rebote, no ha sido. Y Caíto, vamos a decir. No, hoy otro día, pero hoy no, hoy no lo lleves por ahí porque no. Se ha tapado un poco la boca. No. Bueno, volviendo un poco a tu etapa de futbolista y ahora que eres entrenador, ¿hasta qué punto los enfados de los jugadores se tienen que, por cambios o por historias de estas, las tiene que gestionar el entrenador para que eso Siempre las tiene que gestionar. pero que no explote algo más allá del propio enfado? Como te he dicho, siempre las tiene que gestionar y siempre tiene que controlar, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Y por ahora no ha pasado nada. De hecho, el comentario de Vini no iba por donde tú crees que esto, no ha sido ningún tipo de queja, o sea que... ¿Ha habido una pregunta entre vosotros? Sí, ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido, o sea que por eso. Здравствуйте. Хотел бы спросить у вас, кого из игроков Кайрата вы могли бы отметить, как вам вратарь? Kairat, que usted puede destacar, qué opina de nuestro portero y a lo mejor si queréis invitar a algún jugador para que haga una prueba con el Real Madrid en el futuro, quizás. No, Kairat merecidamente está en la Champions. Yo creo que es ya lo hemos visto, ¿no? Lo importante lo que ha supuesto para la gente de Almaty el participar de la Champions y que viniera al Real Madrid, ¿no? Ha sido desde que hemos tenido un recibimiento espectacular, ha habido muy buen ambiente durante estos días y les deseo lo mejor. Hoy nosotros veníamos a lo que veníamos, pero de ahora en adelante mucha suerte. А кто из игроков вам понравился? ¿Quiénes son los jugadores que le ha gustado entre los jugadores de Kairat? Una pregunta por intervención, por favor. Y Uzek Yerdan, Extra Time KZ, en los primeros 10 minutos parecían un poco incómodos y se puede decir que Kairat casi controlaba el partido durante los primeros 10 minutos y también eran tiros a puertas. ¿Tiene que ver con la fuerza de Kairat o a lo mejor Real Madrid se sentía incómodo en el inicio del partido? Sí que hemos podido estar un poco incómodos, nos han venido a apretar prácticamente mano a mano, nos ha costado un poquito ajustar, pero ya cuando hemos empezado a enganchar con Arda, ya él giraba y encontraba a los tres de arriba, ha encontrado muy buenas situaciones para desequilibrar esa presión buena que estaba haciendo Kairat y sí que al principio pues nos ha sorprendido un poco.
Mr. Xavi y señor Xavi, y muy bienvenidos en Kazajistán. Estamos muy contentos que esté aquí y esperemos que usted tenga unas buenas impresiones. Y he preparado un regalo para usted. Yo sé que a usted le gusta pescar y eso es un regalo para usted. Yo sé que usted es un buen pescador y se trata de un pescado. Bueno, después de la rueda de prensa, pero muchas gracias. Os agradecemos. Si usted tiene una pregunta, sí, tengo una pregunta, ¿cómo lo está pasando en Kazajistán? A lo mejor tiene algunas impresiones que usted quería compartir con nosotros. Bueno, hemos estado trabajando, pero seguro que si tuviese tiempo, pues me gustaría poder conocerlo un poco más. He visto las montañas y no mucho más tampoco. Ahora el aeropuerto, el hotel y el campo, lo que suele hacer nuestros viajes. We're going to do two last questions. Dos últimas preguntas. Hola, mister. Hola, mister. Как вы оцените... Hola, mister. ¿Y qué tipo de evaluación da a la sustitución de Rodrigo? A lo mejor Rodrigo se mostró muy bien desde el inicio de la temporada y si eso podía afectar el futuro de un jugador que se llama Rodrigo, si esta actuación puede tener un impacto. Sí, creo que los jugadores que han entrado creo que iban con 0-2, han entrado con buena con buena energía y no solo Rodrigo, Brahim también, contento por el gol. Una última pregunta allá atrás. Fernando Tavero para el diario AS. Yo te quería preguntar por esa asociación que ya has mencionado tú un poco de Arda Güler con los de arriba, especialmente por la sociedad que tiene con Mbappé. Se nota que se entienden muchas de las asistencias de Arda han ido para Kylian. Es algo que le sale natural, se ve mucho en los entrenamientos. También quería mencionar que se ve que Arda está jugando un poco más en la media punta, no tanto en la base como al principio de la temporada. ¿Eso es algo pensado o es algo que es efecto de esa buena sociedad que tiene con Kylian, por ejemplo? No, es algo pensado, es algo para explotar sus cualidades y puede hacer las dos. Ahora le estamos usando más ahí entre líneas, más cerca intermedio, un poco a las espaldas y que podamos conectar bien con él y luego tiene facilidad, ha marcado goles, tiene facilidad para dar ese último pase. Hoy ha girado de una manera espectacular, ¿no? Los giros y el desequilibrio que ha tenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi gente, esa fue la rueda de prensa de Xabi Alonso tras finalizar el encuentro entre el Kairat 0-5 Real Madrid, con una manita del conjunto merengue, una importante victoria vuelvo y lo repito, para tomar confianza de cara a los próximos partidos. Y también hago hincapié en que este tipo de partidos no se le puede medir el rival al Real Madrid, ya que es un rival completamente inferior al conjunto blanco, pero que es una victoria muy importante para seguir creciendo, para seguir evolucionando dentro del juego del Real Madrid. Xabi Alonso de a poco está encontrando los jugadores, el sistema que quiere el técnico Solozarra, por lo tanto es muy importante este tipo de victorias y más cuando el conjunto está goleando de manera contundente. Ahora bien, me gustaría saber sus opiniones con respecto al partido de hoy. ¿Qué le pareció la alineación de Xabi Alonso? ¿Debería jugar un poco más Ceballos? ¿Debería Xabi Alonso tomar en cuenta un poco más al jugador español, tomando en cuenta que es un futbolista que le da una variante táctica en el mediocampo, en la medular? El jugador le da coherencia al juego, le da la pausa al equipo, cosas que no tiene y cosas que no le aporta Fede Valverde. Me gustaría saber sus opiniones con respecto a todo esto que le estoy preguntando. De esta manera llegamos al final del video. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y den un enorme like, es completamente gratuito. Y sin más nada que añadir, yo me despido de ustedes con un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao.